Hola, amada Iglesia del Señor y público en general. Quien los saluda es Giovanni Travi, desde Perú. En esta oportunidad quiero hablarles la palabra de nuestro Señor, con mucho temor, mucho respeto y reverencia al Dios vivo. Amados hermanos, tengan buenas tardes, buenos días y buenas noches, de acuerdo al lugar donde se encuentren en este momento. Amada Iglesia del Señor, quiero hablar un tema muy importante en esta oportunidad. Es acerca por qué hay tantas denominaciones alrededor de la tierra. ¿Por qué hay tantas doctrinas, diferentes pensamientos, diferentes enseñanzas, tanta controversia? Tanta controversia, ¿por qué es que hay alrededor del evangelio, del cristianismo? Mis amados hermanos, si el Espíritu de Dios es uno solo, el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Aunque dice la palabra de Dios que Dios tiene 7 espíritus, dice en el libro de Apocalipsis. Pero el Espíritu Santo es el cual nos dio a nosotros, a su iglesia, a su pueblo, para poder nosotros entender la palabra del Señor. Porque esta palabra, amados hermanos, no se entiende con sabiduría humana, no se entiende con filosofía, no se entiende teniendo profesiones, estudios amplios en otros temas del mundo secular. No, esta palabra se entiende con el Espíritu del Señor. Por eso es que hay muchas controversias alrededor de la tierra, mis amados hermanos. ¿Saben por qué? Porque primeramente carecen del Espíritu Santo. Muchos carecen, pero los que han entrado por la puerta, que es nuestro Señor Jesucristo, han entregado su vida al Señor Jesús. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El momento que recibas al Señor Jesús como Salvador personal, de todo tu corazón, hastiado de la vieja vida, de la vieja manera de vivir, quieres una vida nueva en Cristo, quieres conocer a Dios, le entregas tu vida, tu corazón al Señor Jesús, lo aceptas como Salvador personal. Desde ese momento eres hijo, hija de Dios. Y ahí inmediatamente el Señor te da su Espíritu Santo. Pero ¿por qué en estos tiempos, iglesia, hay tantas controversias? Porque no han entregado su vida a Cristo, no han entrado por la puerta. Eso es lo que está pasando en muchas congregaciones. Muchos interpretan la Biblia, la palabra de Dios, pero nunca han entregado su vida a Jesús. Si no has entregado tu vida a Cristo Jesús, carecemos del Espíritu Santo. Carecemos de ser hijos de Dios. Solamente somos criatura, somos creación. Mas en Juan 1:12 está claro, iglesia. La palabra de Dios dice bien claro: a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí te da ese Espíritu Santo, el cual te guía a toda verdad. Mis amados hermanos, quiero hacer un estudio corto en esta oportunidad. En la palabra de Dios dice bien claro, mis amados hermanos, en Juan capítulo 16, versículo 12 al 14. Quiero hacer un estudio corto, que lo que nos guía a toda verdad es el Espíritu Santo de Dios. Si no entramos por la puerta, que es Jesucristo, no vamos a interpretar las Sagradas Escrituras correctamente, porque esta palabra de Dios es inspirada por Dios, pero cualquiera no la puede entender. Una persona, por más que tenga estudios, carreras, profesiones, títulos, si no humilla su corazón delante de Dios, si no acepta a Dios como Salvador personal, si no busca de Dios, si no tiene hambre y sed del Señor, no va a poder entender esta palabra. Esta palabra le va a hacer locura, dicen las Sagradas Escrituras. Al hombre natural las cosas espirituales no las puede entender, porque le es locura, y por eso hay muchas denominaciones. Por ejemplo, sin hablar mal, el catolicismo, yo no veo que ahí a las personas de ahí lo hacen recibir al Señor Jesús como Salvador personal. No dice ahí el sacerdote: entrega tu vida a Jesucristo para que seas hijo de Dios o hija de Dios. No hacen entrar por la puerta. Por otros medios están tratando de hacer entrar. Si la palabra dice bien claro: Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie es salvo si no es por Jesucristo. Clara es la palabra, amados hermanos. Entonces no hay otro medio en el cual podemos ser salvos. No hay otro medio. Está bien las obras, pero las obras después de recibir a Jesús.
Después de aceptar al Señor Jesús como Salvador personal, Él te da de su Espíritu Santo y te guía a toda verdad, amados hermanos. Así son las Sagradas Escrituras. Quiero hablar en este momento en San Juan 16:12. Dice la palabra del Señor, a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nuestro Señor. Dice el mismo Señor Jesucristo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. El versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, dice la palabra de Dios. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El 14 dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu de verdad, el cual es el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que le glorificará al Señor Jesucristo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y os hará saber. Lo que pasa, mis amados hermanos, es que muchas veces, careciendo del Espíritu Santo, están interpretando las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo es cuando tú aceptas a Jesús en tu vida, en tu corazón, de todo tu corazón. Amados hermanos, solamente el Espíritu Santo es quien nos puede guiar a toda verdad, conforme a las Sagradas Escrituras. Por eso debemos nosotros someternos a Dios, entregar la vida a Jesucristo y decir: Señor, por favor, ayúdame a entender tu palabra. Guíame con tu Santo Espíritu. Porque el hombre natural no va a poder interpretar las Sagradas Escrituras. Por eso hay muchas divisiones, tantas controversias. Como muchos dicen que la verdadera iglesia es el catolicismo. No, hermanos. La verdadera iglesia que el Señor fundó no son templos, denominaciones, no son nombres. La verdadera iglesia eres tú y yo. El día que recibimos a Jesús como Salvador personal, nos convertimos en parte del cuerpo del Señor Jesús. De ese momento somos hijos de Dios. Ahí nos convertimos en la iglesia, el pueblo del Señor Jesucristo. En Efesios 4:11 dice bien claro los 5 ministerios, en el cual no existe papa, no existe monjas ni curas. Por eso, mis amados hermanos, vamos a las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo es quien nos va a guiar a toda verdad. También dice, mis amados hermanos, en Mateo 11:25, en el libro de Mateo, capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice así el Señor en su palabra. El mismo Señor Jesucristo dijo así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Nuestro Señor Jesucristo está hablando con su Padre cuando Él estuvo en esta tierra, cuando se manifestó en carne, amada iglesia del Señor. Dice: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y adivinos, los sabios y entendidos, perdón, iglesia. Más dice la palabra: revelaste a los niños. ¿Quiénes son aquellos niños? Aquellos niños son aquellos que saben humillarse delante de Dios, aquellos que han reconocido que sin Dios no pueden hacer nada, aquellos que necesitan la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Esos niños son los que se someten a Dios, los que buscan de Dios, día a día buscan del Señor su ayuda, saben reconocer sus faltas, aún delante de Dios, aún delante de sus prójimos. Saben decir: he fallado, he cometido error, Señor, delante de ti, he estado andando mal delante de ti. Esos son aquellos niños, amados hermanos, que habla el Señor Jesús. Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Los escondió de aquellos estudiosos, de aquellos que conocen mucho letra, de aquellos que pueden tener 4 o 5 carreras profesionales, que tienen títulos, que son científicos, conocerán ciencia, conocerán historia, pero no conocen la voluntad de Dios,
porque esta palabra no es revelada a cualquier persona, amados hermanos. Esta palabra es revelada a los niños, aquellos que se someten al Señor Jesucristo, aquellos que entregan su vida a Jesucristo, aquellos que son guiados por el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Aún nos habla bien claro, mis amados hermanos, también en el Antiguo Testamento, el cual ahí no encontramos el nombre de Jesucristo, mas Dios se manifestó con el nombre de Jehová. Jehová conocemos como Dios Padre. Él es nuestro Dios Padre. Pero la palabra dice bien claro que Jesús es desde el principio. Él es eterno, nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Solamente se manifestó a su debido tiempo por la hermana María siendo virgen en aquel entonces, y el Espíritu Santo. Ahí se manifestó nuestro Señor Jesucristo. Y algunas leyes rituales, ceremoniales, cambió y hizo mejor todas las cosas. Ahora estamos en la gracia que es en Cristo Jesús. Y Él nos va a guiar a toda verdad con su Espíritu Santo. Pero gracia, mis amados hermanos, es un regalo inmerecido. La salvación, el día que aceptamos a Jesús. No es tampoco libertinaje para poder hacer lo que yo quiera o hacer cosas que van a desagradar a Dios o pecar deliberadamente. No, hermanos. La gracia es el regalo inmerecido de Dios. Eso es la gracia de la salvación de nuestro Señor Jesús, mis amados hermanos. Pero la salvación es el día que aceptamos a Jesús como Salvador personal. Y de ahí toca permanecer en obediencia al Señor Jesús. Bien claro dice la palabra que la fe sin obras es fe muerta. Hasta orar es una obra de fe. Es una obra que pide la palabra de Dios, obediencia. Nuestro Señor Jesucristo oraba en el monte Getsemaní. Oraba al Padre. Él mostraba reverencia a su Padre. Aún si Él oraba, ¿cuánto más nosotros? Iglesia, no descuidemos de orar en ningún momento. La oración es muy importante también para mantenernos vivos en este camino del Evangelio y pedir a Dios que nos guíe por las sendas antiguas. Por eso el camino angosto, estrecho es la puerta para la salvación. No es camino ancho. El camino ancho es, tú puedes vivir como el mundo quiere, hacer las cosas que al mundo le agrada, las fiestas seculares. Eso es el camino ancho. Vivir una vida mundana. Pero no, la puerta estrecha, el camino angosto que pide nuestro Señor es ajustarnos a la palabra de Dios. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y cómo eso? Con la ayuda de Dios, reconociendo nuestras faltas hasta lo más mínimo, hasta lo más pequeño de nuestras vidas. En una manera u otra siempre fallamos a Dios. Aún pensando, aún murmurando, estamos fallando a nuestro Señor. Pero tenemos abogado a nuestro Señor Jesucristo para venir a Él al pronto socorro cada día y arreglar nuestros asuntos aquí en esta tierra, sea con nuestros prójimos y también con Dios. Así es, iglesia del Señor. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, Salmos 111, versículo 10. El salmista David, inspirado por el Espíritu de Dios, dice aquí en la palabra, Salmos 111, versículo 10. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Dice iglesia del Señor, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el respeto a Dios. Temor es considerado como respeto. Así se conoce en las Sagradas Escrituras la palabra temor, aunque también es conocido como miedo. Pero a Dios se está refiriendo en este pasaje, iglesia. Temor es respeto. El principio de la sabiduría es el respeto a Dios. Cuando tú y yo respetamos a Dios, vivimos más obedientes a Él. Cuando hay una oportunidad de pecar, decimos, no, yo respeto a Dios. No puedo fallarle. No puedo ofender a mi Dios. No le puedo hacer sentir mal a mi Creador. No quiero que mi Creador se sienta mal. Eso es respeto a Dios. Y ese respeto hay cuando el Espíritu Santo está en tu vida, está en tu corazón. Pero iglesia del Señor, cuando el Espíritu Santo está contristado, muchas personas pueden haber sido usados por el poder de Dios, aún evangelizado en grandes campañas, en grandes convenciones. Pero iglesia del Señor, si se fue descuidando del Señor, se fue alejando de Dios, o a veces caen en pecados, a veces como en adulterio, contristan al Espíritu Santo completamente. Por más que hayan sido usados,
hayan leído la palabra de Dios de pasta a pasta 3, 4 veces, si es que esa persona ha caído en faltas delante de Dios, en faltas graves, y no ha podido solucionar sus problemas, el Espíritu Santo está ahí contristado totalmente en esa vida. Sus obras ya no son obras conforme al Espíritu. Y las enseñanzas que te va a dar esa persona son enseñanzas torcidas, son enseñanzas erradas, porque ya el Espíritu no mora ahí. El Espíritu Santo ya no está ahí. Lo ha contristado. Por más que haya ido en campañas grandes, haya sido usado en lenguas, ponía sus manos y Dios sanaba por medio de él. Por más que haya hecho esas cosas, amados hermanos, si han contristado al Espíritu Santo, ya carece de la sabiduría que Dios va brindando. Aún los pecados pequeños, muchas veces, la desobediencia a Dios, lo van teniendo como normal. Las faltas pequeñas, muchas veces, pecados menores, considerado también en la palabra de Dios como el mosquito. La palabra dice así, el pecado pequeño lo considera el Señor como mosquito, y el pecado mayor lo considera como camello. Bien claro dice la palabra del Señor. Vosotros, escribas, fariseos, dice que coláis el mosquito, pero tragáis el camello. A eso se refiere, cuelas el pecado pequeño, estás mirando, juzgando el pecado pequeño de la persona, pero se están comiendo el pecado tremendo, el grande. Bien, mis amados hermanos, me refiero a ese pecado pequeño que muchas veces hay faltas de desobediencia. Desobediencia a Dios no es pecado pequeño, iglesia, pero hay unas faltas delante del Señor. A veces debilidad, a veces Dios te pide orar de madrugadas y no estás orando. Son pecados pequeños. Claro, no son como adulterio, como robo, como crimen, pero son pecados que fallamos ante Dios. Esos pecados pequeños los vamos viendo normal. Si no oramos madrugada, estamos tranquilos. No, iglesia. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida fervientemente, cuando no lo has contristado, te hace sentir falta, te hace sentir en culpa delante de Dios por no buscar a Dios a tiempo oportuno, teniendo oportunidad de orar, teniendo oportunidad de buscar de Él, ir a congregarse, teniendo la oportunidad de ir a congregarte en una sana doctrina, una institución que verdaderamente enseña la palabra de Dios, y no vas. Son pecados, iglesia del Señor. Y esto muchas veces lo ven la gente normal. No debe ser así, iglesia del Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el respeto a Dios. Cuando tú tienes más respeto a Dios, Dios te da más de su Espíritu y te hace entender las Sagradas Escrituras mediante el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Las personas que se alejan de Dios, que son rebeldes a Dios y aún ni conocen a Dios, ellos interpretan la palabra del Señor, iglesia. Para ellos es locura la palabra de Dios. No las puede interpretar. Y por eso hay muchas personas, denominaciones, sectas. Hay muchas sectas, iglesia del Señor, que interpretan la palabra de Dios, levantan denominaciones, juntan almas para vivir una vida tibia, una vida mundana, amigos del mundo, visten como el mundo le agrada, caminan como el mundo le agrada, hacen fiestas en los altares, parecen discoteca los altares del Señor. Eso no agrada a Papá Dios, porque ellos no han entrado por la puerta, carecen del Espíritu Santo. Mas cuando el Espíritu Santo guía toda verdad, hubiera una sola doctrina alrededor de toda la tierra. Una sola doctrina, porque el Espíritu Santo guía conforme a la palabra de Dios. Pero muchas veces salen de la guía del Señor, y por eso hay tantas denominaciones, porque no tienen al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. Muchos interpretan de su concupiscencia, de su sabiduría humana. Así no se interpreta la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que esta palabra el Padre reveló a los niños. Los niños son aquellos que se han sometido a nuestro Señor Jesucristo, que han entregado su vida a Jesús, que han reconocido sus faltas, que han dicho: Señor, yo no puedo, ayúdame, cambia, transforma mi vida, yo no puedo, necesito de ti, hazme entender tu palabra, hazme conocer de ti, te necesito cada día. Ellos son los niños que van a entender la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. También quiero, mis amados hermanos, en Proverbios 28:5 dice la palabra de Dios. Salmos, Proverbios 28:5 dice la palabra del Señor: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová, a Dios Padre, a Dios, ahora en la gracia, mediante el Señor Jesús, buscar a Dios Padre, en el nombre de Jesucristo. Dice
entienden todas las cosas. Por eso, mis amados hermanos, cuando buscamos, nos sometemos a Dios en oración, en súplica, y entramos por la puerta que es Jesús, siendo Él nuestro Padre Salvador. Entonces vamos a entender su palabra. También, mis amados hermanos, en Proverbios del mismo libro 2, 6 y 7, dice bien claro, iglesia, ¿de dónde viene la sabiduría? Entiendan bien, mis amados hermanos, la sabiduría no viene de mis estudios teológicos, de 4, 5, 6, 7, 8 años en seminario, no, sino del sometimiento a Dios. Dios puede dar sabiduría sea a un joven, a un adulto o a un anciano, pero aquel que se somete a Dios. Para que Dios dé sabiduría no importa edad, no importa la edad, sino aquel que se somete a Dios, que se rinde a Dios. Dice la palabra de Dios, Proverbios 2, el 6 y el 7. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría, no dice de sabiduría torcida, dice de sana sabiduría a los rectos, aquellos que temen a Dios, aquellos que se someten al Señor. A ellos se está refiriendo, iglesia, aquellos que se humillen a Dios, que temen hacer mal, que no quieren fallarle a Dios, evitan hablar mentiras, porque la mentira es un pecado regular grave delante de Dios y viola uno de los mandamientos. No dirás falso testimonio, dice la palabra del Señor. La mentira es un fuerte pecado, iglesia, que en estos tiempos estoy viendo, aún en los templos, en muchas iglesias, la mentira lo están tomando como algo ligero. Es un pecado grave, grave y grave, iglesia del Señor. Dejemos toda esa palabra de mentira, siempre hablemos verdad, por más difícil que sea, y a Dios vamos a agradar. Porque también dice la palabra que los labios mentirosos es abominación a Jehová, mas el que habla verdad, su contentamiento. ¿Quieres mantener contento, papá Dios? Hablemos siempre verdad. Pero primero entremos por la puerta. Yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando habrán aceptado a Jesús, quizás en alguna oportunidad como Salvador personal. Si se han llegado a alejar, es necesario el reconciliarse con Dios. Papá, me arrepiento, vuelvo otra vez a ti, límpiame mis pecados. Y el Señor está con los brazos abiertos, como el padre de aquel hijo pródigo. Es un ejemplo que nos da nuestro Señor, que nos espera con los brazos abiertos. Dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. ¿Quieres que haya fiesta en los cielos? Vengamos a nuestro Señor, que mientras hay vida hay esperanza, mientras hay vida hay oportunidad. Tú y yo no sabemos cuándo vamos a dejar esta tierra, este cuerpo. No sabemos, solo Dios lo sabe. Quizás el día de mañana vienen a tocar tu puerta y vienen a pedirte tu alma. No lo sabemos, iglesia del Señor. Estemos a cuenta hoy al oportuno socorro que es nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a Él. Él da la sabiduría cuando le pidamos y cuando vivimos en su temor. Dice también, mis amados hermanos, Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Es escudo nuestro Dios, protector de aquellos que caminen rectamente, de aquellos que caminan en su temor, en obediencia, en sujeción a Dios. No podemos rebelarnos contra Dios. No podemos decir, no, Dios me va a entender. No es así, iglesia. Su palabra dice bien claro, el que me ama, mi palabra guardará. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dice bien claro, iglesia del Señor. Muchos de los discípulos le decían al Señor Jesucristo, dura es esta palabra, ¿quién podrá oírla? Y muchos, dicen, los que le seguían, se volvían atrás. Se iban otra vez al mundo, porque dicen, para ellos les parecía dura esta palabra. Pero no, iglesia. Pedro, con sabiduría, respondió y dijo, cuando el Señor Jesucristo les dijo también a los 12, ¿queréis ir vosotros también? Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Si tú tienes palabra de vida eterna. Tú y yo, iglesia, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? Tenemos que venir al Señor Jesucristo. Si nos alejamos de Cristo Jesús, ¿a quién vamos a ir, amados hermanos? Si solamente Él tiene palabra de vida eterna. Si solamente Jesucristo es la entrada al Padre. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie es salvo, iglesia del Señor, si no es a través de Jesucristo y la obediencia a su palabra. Nadie es salvo si no acepta a Jesús primeramente y vive su palabra. Porque de nada también sirve. Muchas veces yo entrego mi vida a Cristo Jesús, me bautizo en las aguas,
y soy un rebelde a la palabra de Dios. Me levanto en contra de la palabra del Señor. Vivo otra vez en el mundo, vivo otra vez haciendo las cosas que les agradan, en las borracheras, en las fiestas, en las mentiras, en las iras, los pleitos. ¿De qué me sirve? Estoy negando la fe si yo hago esas cosas. Pero volvamos otra vez al oportuno socorro que es nuestro Señor. Con la ayuda de Dios y con su Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, nos va a mantener firmes, nos va a dar fuerza cada día, no dejando de orar. Así como tomas tu desayuno, tu almuerzo, tu cena, es más que necesario orarse, amados hermanos. Orar aún de madrugadas, decir: papá Dios, este día yo no sé qué me presentará. Yo quiero que me guardes mis labios, guardes mis pensamientos, pon temor en mi corazón para buscarte, para hablar de tu nombre a quien es necesario, Señor, y vivir como a ti te agrada. Guárdame, cuídame, mi familia. Ya ustedes sabrán sus necesidades, mis amados hermanos. Si tienen aún enfermedades, pongan las manos de Dios. Dios tiene el poder para sanarte, para librarte. El poder es nuestro Dios. Hasta aquí, mis amados hermanos. Por eso es que hay tantas denominaciones alrededor de la tierra, tantas doctrinas diferentes, mucho entendimiento, porque muchos entienden su palabra a su manera, porque carecen el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo dice que tomará de lo mío, del Señor Jesús, palabra, y lo va a hacer saber. A veces gente que no han conocido la palabra de Dios, no han leído de pasta a pasta la palabra de Dios, pero el día que se entregan al Señor Jesús arrepentidos, hastiados de esa vieja vida, vienen con un corazón genuino, con lágrimas, con llanto, con clamor, se postran delante de Dios. Dios los recibe, los limpia, los santifica, los sana, les liberta de todas esas ataduras diabólicas, de todos sus vicios. Dios los guía conforme su palabra. El Espíritu Santo guía toda verdad. Aunque no haya conocido Biblia, sabe, el Espíritu Santo le hace sentir que mentir es pecado. Aunque no haya leído la palabra de Dios, cuando dice: no dirás falso testimonio. Aunque no haya leído, el Espíritu Santo lo guía toda verdad. Le hace sentir que es pecado mentir y aborrece mentir. Así es, iglesia del Señor. El Espíritu Santo te guía toda verdad. Pero también, si estamos bajos espiritualmente, ya no nos está guiando tan fuerte el Espíritu de Dios, busquemos más de Dios. Y si no nos va guiando el Espíritu de Dios, aquí está su palabra. Su palabra es lumbrera en nuestro camino. Es lumbrera que alumbra un lugar oscuro para tú y yo no tropezar. Para no tropezar, amados hermanos. Porque este mundo lleno de oscuridad, de maldad, lleno de pensamientos, tantas diversas ideas que tiene la gente, doctrinas diversas, mundanas, seculares, tantas doctrinas que han sacado en estos tiempos, amados hermanos. Hay tantas doctrinas mundanas, liberales, la cual están torciendo. Hasta aún estoy viendo que pastores están recasados, están volviendo a predicar. No, iglesia del Señor. Quiero hablar también un poco de este asunto. Iglesia del Señor, si alguien se casa, es hasta la muerte. Es hasta que muere uno de los cónyuges y de ahí recién queda libre para volverse a casar. No es si te falla, si te engaña alguien, sea tu mujer o tu esposo te falla, tú tienes derecho de casarte con otro o otra. No, están torciendo las Sagradas Escrituras. Tener cuidado. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Si te falla tu esposo y no lo puedes perdonar, tendrás que separarte y vivir en santidad para Dios. Igualmente, si te falla tu esposa, tendrás que separarte y vivir en santidad para Dios. Y si Dios ha sanado tu corazón de esa herida tan grande, porque el adulterio yo creo que es una herida tremenda, pero si Dios ha sanado tu corazón de esa falta y tu esposo te pide o tu esposa te pide que te falló, volvamos, perdóname. Si Dios te sanó, vuelve, reconcíliate. Él sigue siendo tu esposo hasta tu muerte. Él sigue siendo tu esposa hasta tu muerte. Así es el matrimonio, amados hermanos. Así también es el matrimonio. Y veo yo en estos tiempos que hay supuestos pastores recasados, pastoras, antibíblico aún todavía. La mujer sí puede predicar, evangelizar sí puede, pero pastora no puede ser cabeza del hombre, de su esposo. Si el varón, su esposo, no es cabeza, no es pastor, no dirige una obra, la mujer no puede considerarse pastora. Pero iglesia del Señor, si el esposo sí es pastor, a la mujer se le considera también como pastora. Pero si el esposo no tiene ningún cargo y hay una pastora, es antibíblico, porque la mujer no puede ser cabeza del hogar, iglesia del Señor. Vamos al rol bíblico.
Vamos a la palabra del Señor. Hablemos siempre con la verdad. Y Dios sea exaltado en todo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y muchas veces dice la palabra del Señor, Cristo es la cabeza de la iglesia. El varón dice es cabeza de la mujer. Todo tiene, mis amados hermanos, el porqué en la palabra de Dios. Todo está escrito aquí. Por eso es lumbrera nuestro camino, que nos va a guiar a toda verdad. Pastores que están recasados cuando su mujer está viviendo, no les escuchen. Mejor sería, amados hermanos, que abandonen esos canales, porque el Espíritu Santo ahí ya no mora. Han contristado. El matrimonio es hasta la muerte, iglesia del Señor. Así es la palabra clara de nuestro Señor. Y ¿qué espíritu de error estará ahí guiándolos para torcerlos, para desviarlos, amados hermanos? La palabra del Señor, el Espíritu Santo, guía toda verdad. La palabra de Dios es clara, solamente que lo malinterpretan para acomodar a su situación, acomodar a su voluntad, a sus gustos. La palabra no podemos acomodar a nuestros gustos, amados hermanos. La palabra es clara, tajante. Nosotros somos los que debemos acomodar nuestros gustos a la palabra de Dios. Nosotros somos los que debemos acomodar cuerpo, alma y espíritu conforme a la palabra de Dios. Hasta aquí, mis amados hermanos, con este mensaje. Dios te bendiga, te guarde y te fortalezca. Yo, Giovanni Travi, les hablo desde Perú, con mucho temor al Señor, mucho respeto. Dios siempre sea exaltado. La sabiduría viene de Dios, de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Pero si no conocemos ni a Dios ni al Espíritu Santo, hay gente seculares del mundo que leen la palabra y ya se creen maestros. No. Dice la palabra que es revelada a los niños, aquellos que se someten al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es quien guía toda verdad. Estas cosas espirituales para el hombre natural es locura. Muchas bendiciones con cada uno de ustedes. Les saluda Giovanni Travi. En un posterior tiempo, con la ayuda del Señor, también les hablaré. Seguiré hablando, amados hermanos. Muchas bendiciones. Todo es por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Hasta pronto. Dios le bendiga.